En estos 11 años de pontificado, el Papa Francisco nos ha ido ayudando a profundizar un modelo, un modo de ser iglesia en el despliegue de las notas fundamentales del Concilio Vaticano II. Una iglesia misionera, misericordiosa, sinodal y fraterna. Las dos primeras dimensiones fueron presentadas casi en conjunto en el año 2013 con Evangelii Gaudium y en el 2015 con la convocatoria a celebrar el Año Santo de la Misericordia. Y allí queda claro la estrecha vinculación que en el corazón del Papa Francisco hay entre estas dos dimensiones, la evangelización y el despliegue de la caridad. Podemos encontrar expresiones como esta en Misericordia Vultus, número 12. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. Y en Misericordia Vultus número 10 nos recuerda: la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de toda la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Con estos textos dejamos en claro entonces cómo en el corazón y en la mente pastoral del Papa Francisco estas dimensiones van estrechamente unidas. Como fruto de la celebración de la misericordia, en octubre del año 2015 el Papa nos presenta la importancia y la necesidad de avanzar en un estilo sinodal en la Iglesia, tanto hacia adentro, en su organización interna, como en el vínculo y en la relación hacia afuera, con el mundo. Allí el Papa esto sobre todo lo deja en claro con su discurso del 17 de octubre del año 2016, en el marco del 50 aniversario de la institución del Sínodo de Obispos. Ahí hay párrafos muy directos, como estos, ¿no? Dichos tomados de su discurso. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, está todo contenido en la palabra sínodo. La importancia de este tema llevó entonces a que la Comisión Teológica Internacional se dedicara a estudiar y profundizar desde la perspectiva teológico, pastoral, bíblica, lo que tiene que ver con la sinodalidad en la Iglesia. Y aparece entonces este documento, que en este sentido es muy importante para todos aquellos que queremos avanzar y conocer qué entiende la Iglesia sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Bueno, hay que acceder a leerlo y bueno, es de fácil lectura y con elementos de una riqueza muy grande. Allí podemos leer expresiones también donde nos definen claramente el porqué de la importancia de la sinodalidad. La sinodalidad en este contexto eclesiológico indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia Pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos. Fíjense cómo retoma las indicaciones del Concilio Vaticano II, entendiendo a la Iglesia como pueblo de Dios y al mismo tiempo el modelo de Iglesia comunión. Este pueblo de Dios manifiesta esta forma específica de vivir y obrar en comunión a través de la sinodalidad, y de esta manera realiza en concreto el caminar juntos. Por eso la sinodalidad tiene mucho que ver con el ser de la Iglesia en este tiempo. Caminar juntos, en reunirse en asamblea,
y en el participar activamente de todos sus miembros en la misión evangelizadora. También recupera fuertemente esto de que todos los bautizados somos responsables por impulso del Espíritu Santo, somos responsables de la tarea evangelizadora en la Iglesia. Por otro lado, también el documento deja en claro la importancia que tiene el camino de la sinodalidad en relación con la historia. Fíjense que bien expresado, como deja en claro que la sinodalidad no es un nuevo modo de programación pastoral, sino es más bien una mirada, un discernimiento, un acercamiento inspirado por la fuerza y la presencia del Espíritu Santo, porque se trata de determinar y recorrer como iglesia mediante la interpretación teologal de los signos de los tiempos, bajo la guía del Espíritu Santo. Es una mirada teologal de discernimiento espiritual. Lo que hay que hacer es interpretar los signos de los tiempos para descubrir el camino a seguir en el servicio del designio de Dios escatológicamente realizado en Cristo, que se debe actualizar en cada kairos de la historia, en cada momento de la historia. La sinodalidad entonces nos ayuda a descubrir lo que Dios quiere para la Iglesia y para nosotros en este momento de la historia. Por eso el discernimiento comunitario pasa a ser clave y permite descubrir una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada. Fíjense que viene expresado porque no es que Dios a través del discernimiento comunitario nos permite descubrir una programación, un plan pastoral, lo que debemos hacer, sino más bien lo que se descubre en el discernimiento comunitario es a lo que Dios nos llama en este momento histórico determinado. En este sentido, tiene una riqueza muy grande lo expresado por Benedicto XVI en la homilía del comienzo de su pontificado. Aquí Benedicto XVI aplica los elementos propios de un estilo sinodal en lo que él entiende debe ser la conducción de la Iglesia. Y dice así: en este momento no necesito presentar un programa de gobierno. ¿Ven? No hay un programa. El programa es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino ponerme junto con toda la Iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor, y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de la historia. En este sentido, Benedicto XVI es clarísimo cómo los elementos de la sinodalidad que estamos manejando terminan ubicados y dando sentido a las decisiones que tienen que ver con la conducción de la Iglesia, las decisiones vinculadas a la tarea pastoral y evangelizadora, y también a las decisiones en relación al gobierno de la Iglesia en el ámbito que a cada uno le toca. En el mismo discurso del año 2015, el Papa recuerda las palabras del concilio y dice así: el pueblo de Dios está constituido por todos los bautizados, consagrados como caso espiritual y sacerdocio santo. Al mismo tiempo afirmaba: cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de instrucción de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. El camino sinodal permite entonces tener más en cuenta el lugar de los laicos en toda la tarea de la Iglesia como verdaderos protagonistas. Por eso el Papa Francisco, aún en los comienzos en su discurso, dice cosas como esta: el camino sinodal comienza escuchando al pueblo, que participa también de la función profética de Cristo, según un principio muy estimado en la Iglesia del primer milenio. Lo que a todos concierne debe ser tratado por todos. De esta manera deja en claro la importancia que tiene para toda la Iglesia que todo bautizado pueda encontrar un cauce y un espacio para hacer su aporte en la tarea evangelizadora que concierne a todos.
Se crea entonces un itinerario para pensar la conducción sinodal. Tengamos en cuenta que la sinodalidad no reemplaza la responsabilidad que cada uno tiene en la Iglesia de acuerdo a sus roles, funciones y carismas. Es decir, la sinodalidad no reemplaza la autoridad del párroco en la parroquia, no reemplaza la responsabilidad del gobierno que tiene una superiora en una congregación. Tampoco reemplaza y elimina la autoridad del obispo en la conducción de la diócesis, pero sí crea un itinerario de participación de todo el pueblo de Dios para que aquel que tiene que tomar una decisión lo haga a partir de una escucha y sobre todo de esta manera integrando el parecer de todos los miembros del pueblo de Dios. Por eso se podría hablar de esta dinámica que está muy bien expresada en el documento de la Comisión Teológica Internacional. Para la elaboración de proyectos, de propuestas, todos participan. En esta etapa es lo que también hemos vivido tanto en la convocatoria de la Asamblea Eclesial del CELAM como en los procesos sinodales desde último tiempo, con consultas, encuestas y espacios de participación de todo el pueblo de Dios. Todos participan. Luego hay una segunda instancia que la podríamos llamar en el de los algunos que con su consejo y reflexión hacen alguna síntesis o van tomando los elementos destacados de aquellos aportes de todos para presentárselos a quien es responsable de tomar las decisiones. Uno es el que toma las decisiones, sea el Papa en la Iglesia Universal, el obispo en la diócesis, el párroco en la parroquia, los superiores en sus comunidades y hasta una encargada de catequesis en su equipo catequístico. Este es el itinerario que facilita la toma de las decisiones a partir de una participación en el consejo de todos los miembros del pueblo de Dios. La actitud fundamental pedida por el Papa Francisco es la escucha. Este también es un párrafo de su discurso. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para conocer lo que Él le dice a las iglesias. Vemos acá también una pequeña síntesis, el itinerario del sentido del estilo sinodal, que tiene que estar asentado en la escucha, sobre todo sabiendo descubrir en el otro algo del Espíritu Santo que está dicho para la riqueza de todos. En este sentido, en los últimos encuentros sinodales, sobre todo en el Sínodo de Obispos, que trató el tema de la sinodalidad, ha sido muy importante trabajar con una metodología que puede servir aún en los ámbitos más pequeños de nuestras comunidades, que es la conversación en el espíritu. Es una dinámica que nos obliga, por decir así, a tener una actitud de escucha. Así se hizo en el Sínodo de Obispos, iniciando primero con una reflexión, animación o motivación sobre el tema, y luego con procesos de preparación personal, oración, silencio, para poder recibir y hacer propio lo escuchado. Después aquellos que forman un pequeño grupo de discernimiento, cada uno toma la palabra para ser escuchado por los demás. Y al mismo tiempo cada uno escucha a los demás en su aporte. Y siempre, como ven, a continuación espacios de silencio y oración para madurar lo escuchado. De esta manera entonces hay espacio para todos, creando sobre todo espacio a los demás y al otro a partir de lo que nos dicen, ¿no? Por eso la importancia de saber escuchar y otra vez silencio y oración, para construir juntos a partir de lo escuchado y no solo con esa intención que a veces nos pasa a todos en las reuniones de querer imponer en primer lugar lo que uno piensa. Esta metodología, esta conversación en el espíritu, entonces,
nos ayuda mucho a verificar esta intención fundamental del Papa Francisco de vivir un itinerario sinodal en la escucha y en la comunión de unos junto a otros. Por eso entonces hay mucho más para profundizar, pero con estos elementos, sobre todo trabajando con el discurso del Papa Francisco del año 2015 y con el documento de la Comisión Teológica Internacional, tomando también por ahora los frutos y las conclusiones de la primera etapa del Sínodo de Obispos sobre la sinodalidad. Todo eso nos ayuda a tener una impresión muy profunda y acabada de lo que espera la Iglesia de este tiempo sinodal, ayudándonos también con las experiencias propias. Tengamos en cuenta que a partir de seguramente el itinerario que cada comunidad tiene, comunidad diocesana y parroquial, de trabajar juntos, de asambleas, de espacios de encuentro, todo esto ayuda para ir haciendo un discernimiento de lo ideal que implica hacer un camino sinodal. Bueno, ponemos punto final a este compartir. Hemos hecho entonces este camino de poder hacer visible esta propuesta del Papa Francisco de avanzar con voluntad firme, ¿no?, a un modelo de iglesia misionera, misericordiosa, sinodal y fraterna. Tengamos en cuenta entonces que un estilo sinodal ayuda mucho, tanto en lo interno de la iglesia y hacia afuera, a construir fraternidad.